Hola, ¿cómo están? Esta es otra clase de Derecho Romano. Hoy vamos a ver el negocio jurídico o el acto jurídico para algunos. Específicamente, la primera parte trataremos de los elementos del negocio jurídico. Hay que aclarar que los romanos no elaboraron una teoría sobre el negocio jurídico. Ella en realidad fue elaborada posteriormente por la escuela pandectista alemana y por la doctrina italiana. Siempre se distingue entre lo que es un hecho, lo que es un acto o lo que es el negocio jurídico. Es necesario esto refrescar estos conceptos que ya supuestamente vienen de la etapa de la cursada de civil parte general. Con respecto a los hechos, son acontecimientos que pueden tener o no consecuencias jurídicas. Si no tienen consecuencias jurídicas, se los conocen como simples hechos. Y si tienen consecuencias jurídicas, se los conoce con el nombre de hechos jurídicos. Estos hechos jurídicos pueden provenir de la naturaleza o de la actividad humana. En estos casos, en este último caso, estos hechos humanos, estos hechos jurídicos humanos, mejor dicho, pueden ser voluntarios o involuntarios. A los voluntarios se los llama actos y estos actos pueden ser lícitos o ilícitos. El hecho humano voluntario lícito, que tiene como fin establecer consecuencias jurídicas, ya sea dar el nacimiento, adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos y obligaciones, es lo que se conoce como negocio o acto jurídico. Para muchos hablar de acto y negocio jurídico son sinónimos, nosotros lo tomamos como sinónimos. Hay otros que prefieren hacer una distinción en donde en el negocio jurídico la voluntad juega más libremente, pero para nosotros lo utilizamos totalmente como sinónimos. Con respecto a la clasificación, hay distintas clasificaciones, clasificación más, clasificación menos de los negocios jurídicos. Tampoco es romanista esta clasificación. Los negocios jurídicos se clasifican en que son del ius civilis o del ius gentium, dependiendo la fuente de donde surge el negocio, si es del derecho civil o del derecho de gentes, en donde los del ius civilis lo podían realizar solamente los ciudadanos romanos, en cambio los del ius gentium no, lo pueden realizar los ciudadanos romanos como los extranjeros o llamados peregrinos. También, según los efectos, los negocios pueden ser inter vivos o mortis causa, según las contraprestaciones pueden ser onerosos o gratuitos. Según el contenido de los negocios pueden ser causales o abstractos. Según la eficacia pueden ser principales o accesorios. Según la suficiencia y la voluntad pueden ser unilaterales o bilaterales. Y según el cumplimiento de sus formas pueden ser formales o no formales. Esto supuestamente es a grandes rasgos de la clasificación. Esto lo encuentran en todos los libros y supuestamente ya uno ya sabe a qué se refiere y cómo se clasifican y el contenido de cada una de estas clasificaciones. Con respecto a los elementos, también es una teorización moderna. Los elementos se dividen en lo que es elementos esenciales o algunos los llaman requisitos, en donde la existencia y validez del negocio depende de que estos se encuentren en el mismo, porque si falta alguno de estos elementos, el negocio no existe. Y se analiza dentro de estos elementos esenciales, vamos a ver cada uno de ellos. Uno es los sujetos, específicamente de los sujetos se ve la voluntad de los sujetos. La voluntad requiere que se actúe con discernimiento, esto es distinguir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. La intención, que significa que es el discernimiento enfocado en el negocio jurídico que uno quiere realizar. Y la libertad, que es la ausencia de vicios. Con respecto a la manifestación de la voluntad, tenemos que ver que puede ser expresa, ya sea oral o escrita o a través de signos inequívocos. En un primer momento todas las manifestaciones en Roma eran orales. Y también está la manifestación de la voluntad de forma tácita, cuando cierto comportamiento hace presumir que se está manifestando de una cierta manera y no de otra. Hay que aclarar que el silencio no es manifestación de la voluntad. Y es necesario también aclarar
que salvo que esté obligado a manifestarse por ley y no lo hace, pero en general el silencio se toma que no es manifestación de la voluntad. Otro elemento que es esencial es el objeto, que es el contenido mismo del negocio jurídico, en donde las características de este objeto debe ser determinado o determinable, debe ser física, posible y jurídicamente, debe ser lícito, no controlar la moral, a las buenas costumbres y al orden público, debe estar dentro del comercio y tiene que tener contenido patrimonial. Por otro lado, el otro elemento esencial es la causa, en donde se diferencia lo que es la causa fuente, que es lo que origina el negocio en sí, y la causa fin, que es la intención con la que se realiza o se quiere realizar el negocio. Y obviamente la forma que en un principio, en la primera etapa del derecho arcaico, estaba por encima de todo, y luego con el tiempo se fue liberando a los negocios de todas estas formalidades. Pero en un primer momento lo primero que se tenía que verificar era que se cumpla con la forma, con el rito, con la pronunciación de las palabras solemnes. Si no, el negocio no existía. Los otros elementos son los elementos naturales, los que están implícitos en el negocio, pero pueden ser dejados de lado por las partes a través de una cláusula expresa. Estos elementos naturales son los vicios revisitorios, estos son los defectos ocultos en la cosa que le hacen impropia para su destino, con lo cual si la parte hubiera sabido que existían estos vicios no hubiera realizado el negocio. Y por el otro lado, el otro elemento natural es la garantía de evicción, que se está garantizando que el derecho que se transmite a otra persona no va a ser cuestionado por un tercero. Y por último tenemos a los elementos accidentales. Son los que en realidad no están implícitos en el negocio jurídico, pero las partes pueden incorporarlos mediante una cláusula expresa. Dentro de estos elementos accidentales tenemos a la condición, al plazo o término y al modo o cargo. Vamos a ver a cada uno de ellos. Con respecto a la condición, vamos a definirla como un hecho futuro e incierto, cuyo acontecer depende la eficacia del negocio jurídico. Con lo cual la condición puede ser suspensiva, suspende los efectos del negocio jurídico hasta que se cumpla el hecho condicionante, o puede ser una condición resolutoria. Con respecto a la condición suspensiva y a la condición resolutoria, se ven siempre tres momentos. La condición suspensiva, entonces, de este hecho futuro e incierto que suspende los efectos del negocio hasta que se cumpla este hecho condicionante. Por ejemplo, te daré 100 haces si llega la nave de Asia. Siempre se pone el mismo ejemplo. Los tres supuestos que se analizan es: pendiente el hecho condicionante, no va a haber negocio. Si se cumple el hecho condicionante, entonces el negocio va a adquirir efectos. Y si nunca se verifica el hecho condicionante, el negocio nunca nació. Por el otro lado, la condición resolutoria es la que pone fin, hace cesar los efectos en realidad del negocio cuando se cumplen. Los tres supuestos también. Pendiente el hecho condicionante, acá el negocio existe, hay negocio. Cuando se verifica el hecho condicionante, el negocio se extingue, finaliza. Y si nunca se verificó el hecho condicionante, el negocio sigue como si fuera puro y simple, sin estar sujeto a ningún tipo de condición. Acá hay que aclarar que los romanos conocían las condiciones resolutorias. Lo que sucedía es que no las incluían dentro del negocio mismo. El negocio era puro y simple, y la condición resolutoria estaba realizada en un pacto aparte, porque los romanos no podían entender que en un mismo negocio tuviera, dentro del mismo negocio estuviera el germen de extinción. Por eso lo ponían y lo hacían, la condición resolutoria la ponían en un pacto aparte. Pero sí las conocían. Porque en algunos libros, en algunos manuales dicen, no, los romanos no conocían las condiciones resolutorias. Sí, las conocían, sabían que eran las condiciones resolutorias, pero no estaban dentro del mismo negocio jurídico. Las hacían en un pacto aparte. También hay autores que clasifican y hacen distintas clasificaciones de las condiciones
además de estas dos, de condición suspensiva y condición resolutoria, hablan de condiciones positivas que prescriben un hecho, por ejemplo, el ejemplo anterior, te daré 100 ases si viene la nave de Asia, y condiciones negativas, prescriben una omisión, te daré 100 ases si no viene la nave de Asia. Después otra clasificación son condiciones potestativas, en donde el hecho condicionante depende de la voluntad de un sujeto que se beneficia con la prestación. Por ejemplo, te daré 100 ases si subes al monte. En donde sí aclaran los romanos que se prohibían las condiciones puramente potestativas. Es, por ejemplo, te daré 100 ases si quiero. Hay condiciones que son casuales, en donde el hecho condicionante depende del azar, ya sea un hecho de la naturaleza o un accionar de un tercero. Te daré 100 ases el día que venga la nave de Asia, que sea un día de lluvia, o te daré 100 ases si viene Ticio en la nave de Asia. Esas son condiciones casuales. Hay condiciones que son mixtas. Depende en parte el hecho condicionante de la voluntad de un sujeto y del azar. Te daré 100 ases si llega Ticio en la nave de Asia. Hay condiciones que son propias, que son verdaderas condiciones, y se abre, obviamente, una clasificación de condiciones impropias que no son verdaderas condiciones, y dentro de estas tenemos condiciones que son imposibles, en donde prescriben un hecho imposible, ya sea por la naturaleza o un hecho jurídico, porque no se puede realizar el acontecimiento porque hay un impedimento o un obstáculo físico-jurídico. El ejemplo típico, te daré 100 ases si toca el cielo con las manos. Hay condiciones que son ilícitas porque el hecho condicionante es contrario a la ley, a las buenas costumbres y al orden público. Hay condiciones que las llaman iuris o taquitae, en donde en realidad no son verdaderas condiciones, porque esto lo que establece es un requisito legal, es algo que ya está determinado por la ley, entonces no son verdaderas condiciones. Y hay otras condiciones que tienen un nombre en latín, que se llaman condiciones impraeses vel impraeteritum colatae. En realidad esto es sujetar los efectos del negocio jurídico a un acontecimiento. Praesen es a un acontecimiento presente, o preteritum es pasado. Entonces, sujeto a los efectos de un negocio jurídico, un acontecimiento presente o pasado desconocido entre las partes. Por ejemplo, te daré 100 ases si Tito fue gobernador en Hispania, o te daré 100 ases si Mevio vive en Roma. Es decir, los hechos no son ni futuros ni tampoco son inciertos, por lo tanto no son verdaderas condiciones, y el hecho o ya ocurrió y las partes no lo saben, pero otros sí pueden saber si Tito fue gobernador en la provincia de Hispania. Con respecto a lo que es el otro elemento accidental, es el plazo o término. Este plazo o término es el lapso, y el término en realidad es hasta cuándo llega el segmento. El plazo es un hecho futuro y cierto, del que hace depender también los efectos de un negocio jurídico, ya sea, puede ser un plazo también suspensivo o resolutorio, pero cierto, es decir, se sabe que ese hecho ocurrirá sí o sí. Acá los romanos analizaron distintos supuestos, también que están en latín, pero se pueden traducir, no hay problema, porque algunos libros lo ponen en latín y en castellano, otros solamente en latín. Acá tenemos diescertus ancertus cuándo, se sabe que llegará, y de llegar se sabe cuándo. Por ejemplo, te daré 100 ases el 30 de noviembre de 2020. Entonces se sabe que llegará, y de llegar se sabe
cuándo llegará, es decir, el 30 de noviembre del 2020. Diescertus an incertus cuándo. Aquí se sabe que llegará, pero de llegar no se sabe cuándo. Te daré 100 haces el día de la muerte de Ticio. Por ejemplo, se sabe que va a llegar en algún momento, cuándo, no se sabe cuándo Ticio va a fallecer. Dies incertus ancertus cuándo. No se sabe que llegará, pero de llegar se sabe cuándo. El ejemplo, te daré 100 haces el día que cumplas 18 años. Es decir, tengo 17, cuando cumplo 18, entonces me darán los 100 haces. Y el otro es dies incertus an incertus cuándo. No se sabe que llegará ni tampoco cuándo. Llegará, en realidad muchos lo definen, no se sabe nada. Acá el ejemplo es, te daré 100 haces el día que la hermana de Ticio se case. Hay que ver si Ticio tiene una hermana y si esta se va a casar. En realidad están analizados estos supuestos y muchas veces figuran como plazos, pero en realidad no todos son plazos. En realidad los dos primeros están planteados como plazos. Siempre hay que ver la primera parte, cómo empieza. Diescertus. Diescertus es un hecho futuro y cierto cuando se define el plazo, entonces hay que ver que es diescertus, que es cierto. Y después el otro, diescertus an incertus cuando, ahí empieza con certus también, entonces también los dos primeros son plazos como están planteados. Pero los dos últimos, si ustedes ven el comienzo de la frase, dice dies incertus, es decir, incierto. Por lo tanto, no son plazos, en realidad son condiciones. Entonces, los dos primeros son plazos y los dos últimos son condiciones. Siempre tienen que ver el principio de la frase, cómo está planteada. Por último, como último elemento accidental, tenemos el modo o cargo. Se prefiere a veces llamar más cargo, pero bueno, esto consiste, este elemento, en imponer al beneficiario de una liberalidad un determinado hacer. Por ejemplo, le lego a Ticio 100 escudos de oro con el cargo de que a mi muerte levante un monumento en mi memoria. Podía ser un legado o una donación, lo que se dejaba con un determinado cargo. El tema era que si lo impuesto o pedido era algo superior a lo que se dejaba, en realidad lo que se hacía era renunciar al cargo. Pero el gran problema era que muchas veces uno se quedaba con lo que había sido objeto de la liberalidad y no cumplía con el cargo. Entonces acá, para exigir el cumplimiento del cargo, se fueron por dos remedios procesales que otorga el pretor y que Justiniano posteriormente los adopta. Estos dos remedios procesales, si se intentaba uno, no se podía intentar el otro, dependía de lo que uno quería. Por un lado se tenía la condictio causa data non secuta, o también llamada condictio causa datorum. En este caso, si uno no cumplía con el cargo, como no me interesa que se cumple, lo que pido es que me devuelvan lo que fue objeto de la liberalidad. Entonces pido la devolución de lo que fue objeto de la liberalidad y no me interesa que se cumpla el cargo, entonces intento esta condictio causa data non secuta o llamada también condictio causa datorum. Ahora, si a mí me interesa que se cumpla con el cargo, entonces intentaba la actio prescriptis verbis. La actio prescriptis verbis exigía el cumplimiento del cargo. Se traduce esta actio prescriptis verbis como lo dicen las palabras. Entonces, como lo dicen las palabras, que se cumpla con el cargo. Y vuelvo a repetir, si intento un remedio procesal, no puedo intentar el otro. Es o una vía o la otra. Depende de lo que uno quiere. O que se cumpla con el cargo o que no se cumpla, entonces que me devuelvan lo que fue el objeto de la liberalidad. Bien, en la próxima entrega de este negocio jurídico veremos los vicios.
Bueno, cualquier duda o consulta me mandan sus dudas por mail. Hasta luego.